Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Muy buenos días, Julio Martínez Pozo. Me gusta ese sombrero tuyo. Tú sabes que yo tengo tendencia al sombrero, ¿no? Yo me crié entre sombreros, nací entre sombreros. Sí. Mi papá, como muchos saben, era artesano del sombrero. Le llamaban el sombrerero por esa razón. Sí. Y recuerdo, Julio, que en Navidad, bueno, era la época en que no se andaba de tocar, en que se andaba, ¿verdad?, con sombrero. No, nadie de tocado. El sombrero era parte de la identidad de la gente. Más que moda, era un fenómeno quizás epocal. Y yo recuerdo que también los niños usaban sombrero, especialmente en Navidad, por lo menos en Santiago. Hablo de lo que conozco, de Santiago, en donde el sombrero era un fenómeno. Quizás también por, quién sabe, si influencia del mismo tango, porque Santiago era muy tanguero. Sí. Muy Carlos Gardel, en la presencia de la imagen varonil de los machos santiagueros. Mi papá, por cierto, aparte de sombrerero, usaba el estilo de Gardel cuando usaba sombrero. Y él llegó a ser presidente del Club Gardeliano allá en Santiago. No es nada fácil. Y recuerdo que en Navidad yo lo ayudaba siendo un niñito, y hacíamos unos sombreros forrados con imágenes típicas de Navidad. Se forraban con tela los sombreros de cana, y en eso trabajaba yo en parte, y ayudaba a llevarlo a las tiendas en Santiago, especialmente las tiendas colocadas en la calle del Sol, y especialmente del Sol. Y bueno, y ahí me ganaba de que unos chelitos, decía él, pero eran juguetes que uno se ganaba en ese entonces. Así es que el sombrero está muy vinculado a mí, pero paradójicamente no lo estoy usando tanto últimamente. Aunque en Suecia, Julio, ustedes saben que yo viví un tiempo en Suecia, lo que yo usaba era el sombrero. Yo no usaba esos gorros antifrío, esos gorros de pelos y cosas así. No, sombrero de fieltro, como le llaman. Y por cierto, a propósito de Suecia, una tradición asociada a la Navidad, al día de Navidad en Suecia y en toda Escandinavia, siempre me llamó la atención, siempre, y me pareció como algo tan extraño, tan chocante, porque día como hoy en Escandinavia, la cena no ocurre de noche. Bueno, debo de aclarar que en Escandinavia a las 3 de la tarde ya es oscuro, ¿no? Ya es de noche a las 4 de la tarde. Y ocurre que la cena en Escandinavia, la cena navideña es a las 3, a las 4 de la tarde. A mí me chocaba enormemente eso, porque uno lo que está esperando en la noche para la chelcha, la comida, ¿verdad? Las harturas, el trago, el baile. Y no, ya a las 7, a las 8 de la noche la gente lo que está es pensando en lo que es la festividad con Santa Claus, que aquí podríamos asociarlo a lo que llamamos en el Cibao el Niño Jesús, el regalo del Niño Jesús en la noche anterior al día de Natividad. Pero allí aparece el tomte, como ellos les llaman, el Santa Claus, después de la llamada cena, que no es cena, que es entre cena y almuerzo, que por cierto es bastante diversa y ¿cómo decirlo? Dotada de muchos sabores, porque la comida tradicional sueca no es que sea tan dotada de sabores, no es que sea tan sazonada, pero en Navidad sí. Así es que eso siempre me llamó la atención, pero otro elemento, el que más me llamaba la atención, es que la gente lo que se reunía a celebrar en familia era ver al ratón Mickey, los muñequitos del ratón Mickey. ¿Qué te parece, Amaury? Pero eso era pero el ratón Mickey de los años 60, y el Pato Donald, esa es la reunión que se daba alrededor del televisor, y es algo que a mí me chocó siempre, nunca lo entendí, pero es parte de esa tradición quizás reciente escandinava. Bueno, a Julio, algunos amigos míos que me topé con ellos ayer en una actividad de profesores universitarios, a Julio le mandaron un mensajito, ¿no?
a propósito de las vacaciones colectivas de la Cámara de Cuentas. Dile a Julio que estamos en Navidad, que flojo un chin. Tengo varios amigos que son miembros de la Cámara de Cuentas, son profesores universitarios. Y conversando ayer sobre este asunto que se comentó acá en este programa, de parte de Julio, me decían que, bueno, no era nada pecaminoso, no va contra las leyes. Es algo que ocurre en muchas instituciones estatales y privadas. Yo doy fe también de que en la UAS, por ejemplo, eso ocurre, y en otras instancias asociadas a la justicia. Y nos mandaron esta notita para que informáramos acerca de lo que fue la disposición de la Cámara de Cuentas respecto a las vacaciones. Y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, a pesar de que para el público no estará laborando los días jueves 23, lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de diciembre 2021, algunas direcciones en función de sus obligaciones y compromisos seguirán laborando parcialmente. Por ejemplo, el jueves 23 laboraron el despacho del presidente, laboró el presidente y parte del equipo, y demás despachos de los miembros parcialmente, la dirección de auditoría parcialmente entregando credenciales, la dirección de recursos humanos parcialmente evaluando personas, para nuevo ingreso, servicios generales, compras y departamento de seguridad. Ellos dicen que están hablando de unos 5 días o 4 si se considera que tradicionalmente los días 23 y 30 de diciembre se trabaja parcialmente. Debido a que las instituciones públicas de la República Dominicana después del 15 de diciembre entran en un periodo de trabajo de cierre contable, financiero y de sus operaciones, se envuelven en sus propios asuntos internos. Ante esta situación, los días laborables entre el 24 y el 31 de diciembre, para ahorrar recursos, evitando tener un personal trabajando en una capacidad mínima, y ante tantas vacaciones acumuladas de años anteriores y para cargar fuerzas para el próximo año, se consideró prudente y grato para los colaboradores el disfrute de 3 días laborables: jueves 23, lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de diciembre de 2021. Esa es la nota que ellos me hicieron llegar luego de esa conversación. Y bueno, yo quiero decir que yo confío en los miembros de la ejecutivo de la Cámara de Cuentas, ante todo porque conozco una parte de ellos y sé de su tradición, sé de su capacidad, experticia, sé de su competencia, sé de su vida académica ajustada a las normas, sé de su condición moral, de su calidad ética, y sin duda de su gran capacidad profesional. O sea que ellos tienen la obligación de hacer un trabajo como corresponde, conforme a las normas, conforme a la ley. Y creo que el país podrá beneficiarse de su función profesional. Así que esperemos, porque apenas ellos están empezando, esperemos a ver qué ocurre durante el camino. Yo apuesto a un buen desempeño. En estos días hemos estado hablando también del caso de César Emilio Peralta, el abusador, que ya sabemos se encuentra en Puerto Rico, luego de ser extraditado desde Colombia, en donde permaneció 2 años apresado. Tomo este tema porque me recuerda mucho el caso de Quirino Paulino Castillo. Todos recordamos que este señor fue apresado en el año 2004 cuando se detuvo un vehículo y se incautó unas 1.200, 1.300 kilos de cocaína. Lo apresaron en la Bolívar con privada, a él, en una estación de combustible. Sí, pero el camión lo agarraron en la carretera Duarte. Sí, que debieron dejarlo para ver dónde llegaba. Ellos sabían dónde iba. ¿Qué pasa? O sea, y ese gorrito tan chulo. Un gorro bacano. Un gorro de frío, ¿no? Un gorro bacano, porque hoy estamos a 24. Hoy estamos a 24. Y usted no tiene que ser... Mira, se está sintiendo, hay frío. Hay tú frío. Deberías tener gorro también. Yo estoy estornudando muchísimo con el cambio de que salí de mi casa para la calle. Esas son ñoñerías de mi nariz. Lo que quiero destacar con el tema de César Emilio Peralta, el abusador, en relación a Quirino, es que
Es debido a que oigo ya algunas voces y en las redes e incluso personas que han llamado acá destacando el caso de Quirino del abusador y tratando de darle ese perfil político que se le dio penosamente, desgraciadamente, al caso de Quirino. El abusador tiene que ser tratado conforme a lo que establecen las leyes dominicanas o las leyes de los Estados Unidos. Ojalá que las leyes dominicanas en el tema del narcotráfico y del lavado de activos. Debiera ser así y punto. No asociarlo a cosas políticas, no asociarlo a la agenda nacional de nuestra sociedad en el enfoque de lo que puede ser, qué sé yo, una referencia. Porque el daño que aquí se hizo con Quirino fue inmenso. Colocar a Quirino Paulino Castillo en el debate nacional, en el debate político nacional, darle la categoría de voz política a un individuo sin calidad política y sin calidad ética, sin calidad moral, hizo un daño inmenso a la credibilidad, un daño inmenso a la honorabilidad de la gente, un daño inmenso también a la credibilidad de la política, solo porque se quería hacer daños a ciertos sectores políticos del país. Esa experiencia no se puede repetir, porque no es el daño al individuo que Quirino pudo haber señalado, que en ese entonces fue el presidente de la República, Leonel Fernández. Una cosa atroz, una cosa ferozmente trágica, que usemos a un individuo de la calidad de Quirino para compararlo con la estatura y la calidad y la vida de Leonel Fernández, quien además era el presidente cuando se le apresa, quien era el presidente cuando se desmantela una banda, porque junto con él cayeron cerca de 60 miembros de su banda. Y darle esa condición que se le dio, esa preeminencia que se le dio, independientemente de que se pudiera ver como un elemento de noticia, pero darle la preeminencia y la calidad era elevar a este individuo a una condición de fe pública que no la tenía. Entonces, a estos señores lo que se tiene que tratar es como manda la ley, simple y llanamente, personas fuera de la ley, simple y llanamente elementos propios de redes criminales, elementos delincuenciales, y no más de ahí. Y él incluso le dio una facilidad a las autoridades dominicanas, porque el hecho de escapar, ya él no califica para los acuerdos que hizo Quirino y que hicieron otros delincuentes. Sí, pero los Estados Unidos tienen esa habilidad para llegar a acuerdos con ellos. Bueno, esa es la gracia, que después este individuo nos lo mandan a nosotros, después de 10 años, nos los envían en una suerte de burla, aparte de lo que pasó en términos políticos con él, nos lo envían como una burla. ¿Cómo es posible que Quirino esté en República Dominicana? En el caso de Quirino, sin que se haya medido, por ejemplo, la cantidad de personas que quizás murieron. Es verdad que no lo sabemos, pero ¿cuántos murieron gracias a su acción? Acción violenta, acción delincuencial, o por efecto mismo de las drogas. Lo que te quería decir eso no importa, sencillamente lo tenemos que aplaudir. Sí, la República Dominicana, para extraditar un ciudadano, debe, según nuestra norma procesal penal, renunciar a la persecución, el Estado. Pero en el caso del fugado, es decir, de un sospechoso, porque hasta que no ha sido condenado, se fuga y lo detienen en el exterior, el expediente le queda abierto aquí. Es decir, que si el abusador negocia allá y vuelve aquí, el Estado dominicano no retiró las acusaciones contra él. Por lo tanto, está obligado a darle seguimiento, incluso él estando detenido fuera, y cuando él llegue, pues tendrá que responder por las imputaciones que tienes aquí. Bueno, en fin, lo que quiero es llamar la atención para que nosotros no caigamos de nuevo en ese error de darle una vigencia moral y política a un individuo que no lo tiene. Y que los elementos políticos sean debatidos, discutidos y aireados por el mundo político, por la sociedad política y no por estos individuos propios de un mundo delincuencial. No, eso no tenía madre. Pero pasé política con eso. Pero sí, no, y el daño que se le hace política a compañeros del partido incluso. Pero el daño que se le hace al resto de la sociedad, claro, ¿no? Tomar a este individuo como un referente por encima. Eso es propio de las mafias. Óigame, eso no tiene madre. Pero el asunto es que los Estados Unidos
tienen esa maña de adueñarse de estos tipos capos, luego entran en acuerdos con ellos y los mandan de vuelta a la sociedad donde hicieron el daño. Y eso no es el caso de Quirino, no, eso pasa en México, eso ha pasado en Colombia, eso pasa en Puerto Rico y ha pasado aquí en más de una ocasión. Porque la DEA siempre tiene una trama, tiene una treta, siempre tiene un teatro con el tema de las drogas.